Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gerson Iván Franco García. Estamos en la materia de Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Soy de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y soy del grupo 4. En esta ocasión le voy a exponer sobre las imperfecciones en arreglo atómico. Bueno, ¿qué son y por qué se dan? Los defectos son de dimensiones atómicas y en general son debidos a la ausencia de un átomo en la matriz, a la presencia de una impureza o a la colocación incorrecta de un átomo en la red cristalina. Bueno, el siguiente subtema son las dislocaciones. Bueno, las dislocaciones son imperfecciones lineales en una red que de otra forma sería perfecta. Generalmente se introducen en la red durante el proceso de solidificación del material o al deformarlo. Aunque todos los materiales hay dislocaciones presentes, incluyendo los materiales cerámicos y polímeros. Son de particular unidad para explicar la deformación y el endurecimiento de los metales. Podemos identificar dos tipos de dislocaciones: la dislocación de tornillo y la de borde. Aquí podemos ver la dislocación de borde y mixta helicoidal, de las que voy a hablar más adelante. Bueno, la primera es la dislocación de tornillo. Esta dislocación de tornillo se puede ilustrar haciendo un corte parcial a través del cristal perfecto, torciéndolo y desplazándolo un lado del corte sobre el otro, la distancia de un átomo. Si un plano cristalográfico, describimos una revolución completa alrededor del eje sobre el cual el cristal fue torcido, partiendo del punto X y recorriendo espaciamientos atómicos iguales en cada dirección. Bueno, aquí como podemos ver un ejemplo, el cristal perfecto en esta imagen es cortado y deformado a una distancia igual a un espaciamiento atómico. En la imagen B se puede ver esto, en la B y la C, lo mismo. La línea a lo largo de la cual ocurre este corte es una dislocación de tornillo. Se requiere un vector de Burgers P para cerrar la trayectoria de espaciamiento atómico alrededor de la dislocación de tornillo. Es esta. No sé si se alcanza a ver el mouse. Bueno, la siguiente es dislocaciones de borde. Bueno, estas dislocaciones de borde, como se puede ilustrar aquí en la imagen, se pueden ilustrar haciendo un corte parcial a través de un cristal perfecto, separando y rellenando parcialmente el corte con un plano de átomos adicional. Aquí podemos ver el cristal perfecto, que es este cubo, y es cortado y un plano adicional de átomos es insertado. Aquí se puede ver cómo se inserta en esta imagen. El borde interior del plano adicional es la dislocación del borde, como se puede ver aquí, dislocación del borde. Esto es. Y se requiere un vector de Burgers B para cerrar el círculo de igual cantidad de espaciamientos atómicos alrededor de la línea de dislocación. Después tenemos las dislocaciones mixtas. Aquí, como se puede observar en la figura, las dislocaciones mixtas tienen comportamiento tanto de borde como de tornillo, con una región de transición entre ambas. El vector de Burgers, sin embargo, conserva igual para todas las porciones de la dislocación mixta. Como se puede observar aquí en la imagen, la dislocación mixta. La dislocación de tornillo en la cara frontal del cristal gradualmente se convierte en dislocación de borde en el costado del cristal, como se puede ver aquí en la imagen. Después tenemos el deslizamiento. En podríamos trasladar el vector Burgers del circuito de dislocación de vector según se muestra ahí en la imagen, se puede ver. Después de ese traslado encontramos que el vector Burgers y la dislocación de borde definen un plano en la red.
El vector Burgers y el plano resultan útiles para explicar cómo se deforman los materiales. Cuando se aplica una fuerza constante en la dirección del vector Burgers a un cristal que contenga una dislocación, este se puede mover o romper los enlaces entre los átomos de un plano. El plano cortado se desplaza ligeramente para establecer enlaces en el plano parcial original de átomos. Una vez trasladado el vector Burgers del circuito cerrado a la línea de deslocación, se define como un plano de deslizamiento. Aquí se puede ver el plano de deslizamiento. Bueno, el significado de las dislocaciones. Bueno, aquí como podemos leer, aunque en algunos materiales cerámicos y polímeros se puede ocurrir desplazamientos, el proceso de deslizamiento es de particular utilidad para entender el comportamiento mecánico de los metales. Es el primer término. El desplazamiento explica por qué la resistencia de los metales es mucho menor que el valor predecible a partir del enlace metálico. Si ocurre el desplazamiento es mucho menor que el valor que percibe a partir del enlace metálico. Bueno, según el deslizamiento, la conductividad de los metales, si no hay dislocaciones presentes, una barra de hierro será frágil. O sea, es muy importante las dislocaciones para saber en base a qué efecto puede ocurrir qué cosa. Después tenemos la ley Smith, y bueno, en esta podemos comprender comprender las diferencias en el comportamiento de los metales que tienen estructuras cristalinas distintas, examinando la fuerza que se requiere para iniciar el proceso de deslizamiento. Supongamos que aplicamos una fuerza unidireccional F en un cilindro de un metal que está formado por un solo cristal, como se puede aquí observar en la imagen. Podemos orientar el plano de deslizamiento y la dirección de deslizamiento respecto a la figura aplicada, definiendo los ángulos A y delta O, delta de estos símbolos, no sé si se alcanzan a ver. Y bueno, es el ángulo entre la dirección de deslizamiento y la fuerza aplicada, y O es el ángulo entre el perpendicular del plano de deslizamiento y la fuerza aplicada. Aquí se puede ver y cómo se desliza. El siguiente punto es la influencia de la estructura cristalina. Y bueno, en la estructura cristalina de los compuestos inorgánicos, los elementos que se repiten son átomos o iones enlazados entre sí, de manera que generalmente no se distinguen unidades aisladas. Estos enlaces proporcionan la estabilidad y dureza del metal. Bueno, después tenemos los defectos puntuales. En estos, los defectos puntuales son discontinuidades en la red que involucran una o quizá varios átomos. Los tipos de defectos puntuales son las vacancias, defectos intersticiales, defectos sustitucionales, otros defectos puntuales, que son defecto Krenkel y defectos Koft. Bueno, el primero son los defectos de vacancias. Esto se produce cuando falta un átomo en un sitio normal, como se puede observar aquí en la imagen. Aquí esta estructura tiene un defecto de vacancia porque le hace falta un átomo. Creo que es muy explícito el ejemplo. Y después tenemos los defectos intersticiales. Como nos dice aquí, los átomos intersticiales son más pequeños que los de la red regular y se interceptan entre los intersticios, creando una irregularidad en el sistema cristalino, como se ve ahí. Provoca este pequeño átomo intersticial, provoca que estos se desplacen un poco hacia arriba y hacia abajo,
haciendo que haya un error, una falla. Después tenemos los defectos sustitucionales. Bueno, en estos defectos se crea un defecto sustitucional cuando se reemplaza un átomo por otro de un tipo distinto. El átomo sustitucional permanece en la posición original. Cuando estos átomos son mayores que los normales de la red, los átomos circundantes se comprimen. Si son pequeños, los átomos circundantes quedan en tensión. En cualquier caso, el defecto sustitucional distorsiona la red circundante. Como aquí se puede ver, estos átomos no corresponden al tamaño de los demás y hace que se distorsione sus demás átomos, bueno, los que tiene alrededor. Después tenemos otros defectos que son defecto Frenkel y defecto Schottky. Bueno, el defecto Frenkel es un par de defectos. Se combina el intersticio y la vacancia, formando un ion que salta a un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando detrás una vacancia. Como se puede ver aquí, este átomo se va hacia cualquier lado y deja aquí una vacancia. Después tenemos el defecto Schottky. Este es un par de vacancias de un material de enlace iónico. Deben faltar tanto un anión como un catión de la red si se ha de preservar la neutralidad eléctrica del cristal. Este defecto es común en materiales cerámicos de enlace iónico. Como se puede ver, el anión y el catión es bueno. Bueno, después tenemos la importancia de los defectos puntuales. Los defectos puntuales alteran. La importancia es que los defectos puntuales alteran el arreglo perfecto de los átomos circundantes, distorsionando la red a lo largo de quizás cientos de espaciamientos atómicos a partir del defecto. Y bueno, los defectos de superficie son imperfecciones de la estructura cristalina ubicadas en la frontera o planos que separan un material en regiones de la misma estructura pero con orientación cristalográficas distintas. Tenemos los tipos de defectos de superficie, las cosas que debemos de tomar en cuenta, que es la superficie del material, las fronteras de grano, los bordes de grano de ángulo pequeño, las fallas de ampliamiento y bordes de macla. Para final, después tenemos el control del proceso de deslizamiento. El deslizamiento es el proceso por el cual se produce la deformación plástica por el movimiento de dislocaciones debido a una fuerza externa. Partes de la red cristalina se deslizan respecto a otras, resultando un cambio en la geometría del material. Después tenemos los tipos de endurecimiento. El endurecimiento por deformación. Este es el endurecimiento de un material por una deformación plástica a nivel macroscópico que tiene el efecto de incrementar la densidad de dislocaciones del material. Después tenemos el endurecimiento por solución sólida. Este método se basa en introducir en los materiales átomos en forma de impurezas que se disuelven en solución sólida, sustitucional o intersticial. Estos átomos dificultan el movimiento de las dislocaciones, evitando que avancen, por tanto endureciendo el material. Y por último tenemos el endurecimiento por tamaño de grano. Al aumentar la cantidad de grano o reducir el tamaño de grano, se produce un endurecimiento por tamaño de grano en los materiales metálicos. Y bueno, esto sería todo, profesor. Gracias por su atención.